Hermanos, muy buenas noches. Espero que nos encontremos bien y estemos contentos en este momento con lo que el día de ayer escuchamos sobre los primeros 3 mandamientos que el Padre Gerardo sabiamente nos ha presentado. El día de hoy es un sacerdote joven el que nos va a hablar, es el Padre Iván Alexander Rivera Cancio. Todos lo conocemos porque está en la pastoral vocacional. Más de una vez lo hemos visto, también aquí en nuestra parroquia ha venido a celebrar. Entonces quisiera yo que en esta noche nosotros comenzáramos nos dispusiéramos a escucharlo. De antemano les recomiendo leer del Catecismo de la Iglesia los números 2196 al 2257, 2196 al número 2257. Al igual que en el librito que yo les había recomendado, curso de Teología Moral de Ricardo Sada y Alfonso Monroy, les recomiendo leer el 4.º mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre, que habrá de ser siempre un enriquecimiento para todos nosotros. En esta perspectiva vamos a comenzar, vamos a rezar, vamos a pedirle al Señor que venga en nuestro auxilio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los dejo en compañía del Padre Iván Alexander, que con toda certeza iluminará esta realidad para todos nosotros. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Sean bienvenidos a este día de charla en la parroquia Nuestra Señora Santísima de la Luz con el Padre, el presbítero David Gerardo, un gran amigo que me ha invitado a compartir este tema. Sean todos bienvenidos. Gracias por estar conectados con nosotros. Gracias porque también de alguna manera estamos viviendo aquello de que en casa se inicia la iglesia, es el primer centro de catequesis, es el primer centro de evangelización, y ustedes lo están haciendo al permitir que esta transmisión llegue hasta sus hogares. Yo soy el Padre Iván Alexander Rivera Cancio. Actualmente estoy como formador en el Seminario San José de nuestra diócesis de Veracruz. Tengo 34 años de edad, 6 años y medio, ya casi 7 de ordenado sacerdote. Y vuelvo a repetir, me da mucho gusto el que estén ustedes aquí compartiendo junto con nosotros, dejándonos entrar hasta sus hogares en este tema que toca el día de hoy, que es el tema del 4.º mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre, en esta Cuaresma 2021 que nos estamos preparando, y que al estudiar estos mandamientos pues también es una manera de hacer examen de conciencia para preparar nuestra confesión, para preparar nuestra reconciliación y así poder llegar hasta la cumbre pascual, hasta Jerusalén, y ser crucificados con Cristo para resucitar. Bueno, sin más, vamos a iniciar este tema, el 4.º mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Este mandamiento tiene que ver no solo con el deber de los hijos hacia los padres, sino que también tiene que ver con el deber de los padres hacia los hijos. Vemos que del 1.º al 3.er mandamiento es nuestra obligación para con Dios, pero ya a partir de este 4.º mandamiento es la manera en cómo amar a Dios a través del prójimo, y comenzamos con estas personas que son las que se abrieron a la vida para que tú y yo estuviéramos donde estamos, nuestros padres. Honrarás a tu padre y a tu madre no es solo de los hijos hacia los padres, sino también de los padres hacia los hijos. Ser papá no es un derecho que alguien tiene. El derecho es de los hijos,
que tienen derecho a tener papá, a tener mamá, y por ello vamos a dividir nuestro tema en 5 puntitos. El primero de ellos, el fundamento, aquí como lo ven escrito, el fundamento de la autoridad. ¿Dónde se fundamenta la autoridad de los padres? Los fundamentos de esta autoridad, primero tendríamos que decir que el hombre está destinado a vivir en comunidad. No vive solo. El hombre no fue creado por Dios para ser salvado solo, para vivir solo, para desarrollarse solo, sino que el hombre está ordenado a vivir en una comunidad en la cual en comunidad siempre tiene que haber una cabeza, siempre tiene que haber alguien quien mande. En la familia son los padres, en la vida civil son nuestros gobernantes, en la iglesia es la jerarquía, porque sin autoridad no habría sociedad. Y aquí entonces, si vemos que toda sociedad, todos los que vivimos en un conglomerado y que buscamos el bien común, tenemos una autoridad, bueno, pues tendríamos que decir, antes de entrar al tema familiar, que toda autoridad legítima viene de Dios. Aquí vemos en nuestro texto, en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 2. Y los padres son en la familia, son aquellos que tienen el deber de educar a los hijos, son aquellos que tienen la autoridad. No es que, y aquí aguas con esta parte, no es que Dios haya puesto las autoridades civiles que tenemos, no, sino que Dios lo permite, Dios por algo los tiene ahí y Dios va realizando su obra. Por ello, vamos a partir de esta idea. Toda autoridad viene de Dios. Y de ahí pasamos entonces con los deberes de los hijos hacia los padres. ¿Cuáles son estas obligaciones que vamos a dividirlas en 4? La obligación de los hijos para con los padres. ¿Cuál es la razón de estas obligaciones? La razón es que de ellos, de los papás, los hijos hemos recibido la vida y otros muchos beneficios. Cuando nacimos, pues no nos podíamos valer por sí mismos, no nos podíamos valer solos. Y entonces necesitamos de nuestros padres que nos empezaron a enseñar los primeros pasos. Y por ser la primera autoridad que hemos conocido, pues ellos, los padres, representan a Dios. Por eso hay 4 obligaciones, las cuales vamos a ir revisando poco a poco. La primera de ellas, aquí escrita, la primera de ellas es el amor. El amor que son obras y no palabras, porque amor no es solo una actitud, amor no son los besos, amor no son los abrazos. Amor es una manera de vivir, es una manera de tratar a los demás. Por esto es que vamos a ir al ejemplo de José el Soñador. Si ustedes han escuchado hablar de esta historia en el libro del Génesis, cuando José fue vendido como esclavo por sus hermanos, era el hijo menor de su padre, de Jacob, un hijo muy querido por ser el hijo menor, el hijo que tuvo ya siendo anciano. Como esclavo llega vendido a Egipto. En Egipto el primer ministro, es hecho primer ministro por parte del faraón, y cuando aquella hambruna que hubo en Egipto, manda llamar a su padre Jacob, y ahí cuando lo recibe, que le entrega una parte de tierra, allí Jacob en sus últimos días bendice a su hijo José, porque la bendición de un padre es una de las cosas más grandes que podemos tener como cristianos, como seres humanos en nuestra vida. Por eso es que el amor de los padres debe de ir creciendo día a día, pero el amor de los hijos hacia los padres, pues es una obligación también. ¿Por qué? Porque una de las cosas por las que no se cumple este amor de los hijos hacia los padres tiene que ver con situaciones internas o externas. Con situaciones internas es cuando juzgamos a nuestros padres, juzgamos por lo que hacen, juzgamos por lo que no nos dieron, los juzgamos y vivimos en un resentimiento eterno como si nosotros fuéramos sus jueces. No es
que ellos hayan aprendido antes de tenernos a ser padres, sino que lo aprendieron en la práctica, en la marcha. Y sabemos que durante la marcha que se va aprendiendo, pues cometemos muchos errores. ¿Y cuántos de nuestros padres no han cometido errores con nosotros? Pero cuando se vive con ese resentimiento, con ese deseo interno de desearles mal, es algo que no solo daña al amor que le debemos tener, sino que nos daña a nosotros mismos, y entonces puede hacerse una cadena incluso hasta repetitiva. Hijo lastimado se convierte en padre que lastima. Y entonces también muchas veces faltamos a este amor internamente cuando vivimos en torno a lo que vamos a recibir de ellos. Y entonces, pues bueno, que yo me voy a vivir con papá, con mamá, ya de ancianos, pues porque una vez muriéndose, pues se me queda la casa. Y entonces la intención no es vivir, la intención no es cuidar, la intención no es amar, la intención es poseer. Y en el sentido externo, la falta de amor a los padres, en el sentido externo, es cuando se trata con dureza a los papás, ¿no? Nosotros estamos orgullosos porque sabemos manejar las redes sociales y rápido, ¿no? El celular. Y cuando mamá o papá van a escribirnos un mensaje, dice escribiendo, y después de 5 minutos nada más ponen hola, ¿no? Porque les cuesta la tecnología. Pues sí, pero ellos ya hicieron toda una vida y nosotros no la hemos hecho, ¿no? Cuando pensamos que podemos llegar corriendo porque tenemos fuerzas y ellos no, ese tipo de situaciones de falta de amor externo, cuando se trata a los padres con dureza, también es una falta ante este mandamiento, cuando se les niega la palabra, ¿no? Porque me enojé, porque me hizo enojar, porque no se vale lo que me hizo. ¿Y quién somos tú y yo para juzgarlos? Y en el sentido externo, la falta de amor también se da cuando los tratamos con indiferencia. Ay, sí, lo que digas, lo que quieras, ¿no? Cuando en el fondo lo único que estaban buscando es un bien, tal vez no supieron cómo buscarlo. Tal vez incluso hasta podemos decir se equivocaron. Pero el que se equivoquen, pues no nos da derecho a que reciban de nosotros el desprecio. Y por eso amarlos es desear para ellos también los bienes eternos. Amarlos es rezar por ellos, procurar sus sacramentos o los sufragios debidos incluso cuando nos hacen falta. Por eso, cuando no se ha recibido la instrucción suficiente sobre esto de amar a nuestros padres, recuerda que ellos no aprendieron a ser padres a la primera, tuvieron que equivocarse. Y entonces las condiciones en las que ellos crecieron tal vez no eran las condiciones adecuadas para ser los padres que son. Pero eso no nos da derecho a no amarlos. La segunda obligación que tenemos los hijos para con los padres es la obligación del respeto. Y aquí está escrita, el respeto, que es la sincera veneración, hablar de ellos y hablar con ellos con reverencia. Y cuando hablamos con reverencia no es el tirarnos al suelo, cuando hablamos con reverencia es con el debido respeto. ¿Cómo se falta el respeto a los padres? Con el desprecio, con los gritos, con las ofensas, con avergonzarnos de ellos. Dice el libro del Eclesiastés, capítulo 3, versículo 9, si no lo alcanzaron a escribir, Eclesiastés, capítulo 3, versículo 9, con obras y con palabras y con toda paciencia honra a tu padre para que venga de ti toda bendición. Y si quieren buscar otra cita, Deuteronomio 5, 6, o si queremos recordar en algún pasaje de la Escritura esto, vemos en Tercera de Reyes, capítulo 2, versículo 19, cómo Salomón, cuando llega a su madre, dice, se levantó de su trono y la recibió con toda reverencia, mandó pedir una silla para que se sentara junto a él. Ese es el respeto, tratar con estima, tratar con atención. Si me está hablando, dejar esto tantito. Si me está pidiendo algo, poner atención. Ese es el respeto. El respeto es saber escuchar, saber ver a los ojos, saber entender. Ese es el respeto hacia los padres. Y entonces, aun cuando tuviesen 1000 defectos, eso no nos exime a ti y a mí
de tenerles respeto. No respeta a los padres el hijo que habla mal de ellos o que los desprecia. No respeta a los padres aquel que les echa en cara sus defectos. No respeta a los padres aquellos que les dirigen palabras altaneras. No respetan a los padres aquellos que dirigen acciones que los hacen parecer iguales, ¿no? Cuando los tratamos de tú. Oye, espérate, te dio la vida, saliste de su vientre. Y por mucho que se haya equivocado, no es tu igual, no es tu hermano e incluso no es tu amigo. ¿Es tu padre o es tu madre? Faltan al respeto de los padres es no dar muestras usuales de cortesía. Y entonces ahí es donde faltamos el respeto, y esto es faltar contra el cuarto mandamiento. Tercera obligación de los hijos para con los padres, la obediencia. Mientras estés bajo su cuidado, recordemos lo que nos dice Colosenses capítulo 3 versículo 20. Ahí San Pablo nos habla: hijos, obedezcan a sus padres en todo, que esto es agradable al Señor. Ahora, si no quieres obedecer, si no queremos obedecer, pues la tenemos fácil. Independízate, paga luz, paga agua, paga tus rentas, paga tu comida y tranquilo, no tienes que obedecer. Porque la obediencia surge de contemplar a la familia de Nazaret, Jesús, María y José. En la Sagrada Escritura contemplamos muchísimos pasajes donde Jesús, siendo hijo de Dios, que por así decirlo podía hacer lo que quisiera, se sometió a la autoridad de José y de María, se sometió. Y nos dice el Evangelio de San Mateo, iba creciendo en sabiduría y gracia. Y nos dice que cuando lo encontraron en el templo, María lo reprendió: hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? De ahí surge, porque Jesús se sometió a la autoridad. Por eso, para obedecer hace falta tener un corazón bueno y vencer el egoísmo. ¿Y quiénes pecan contra la obediencia? Primero, quienes rechazan formalmente una indicación justa, solo porque viene de ellos. O sea, no me interesa lo que me estás mandando, pero como viene de ti, y ahí es, y se falta a la obediencia cuando de manera formal no quiero hacer lo que me mandas. Se falta a la obediencia, se peca contra la obediencia aquellos que los desobedecen con respecto a lo que se refiere al gobierno de la casa, ¿no? Si te están diciendo, te toca hacer esto, faltamos a la obediencia si no lo hacemos. Pecamos contra la obediencia aquellos quienes cometen pecados graves por no seguir sus órdenes. Con tal de hacerle enojar, no voy a misa el domingo, ¿no? Con tal de hacerle enojar. Dos cosas en las que sí se puede desobedecer a los padres. Y aquí algunos dicen, a ver, padre, ¿cómo está eso? O sea que sí se permite desobedecer a los padres solamente en dos cosas. La primera es cuando nos mandan cosas contrarias a la ley de Dios. Sí se puede desobedecer cuando, por ejemplo, nos dicen que digamos una mentira, ¿no? Dile que no estoy. Sí se puede desobedecer cuando va en contra de algún mandamiento, como por ejemplo no ir a misa, ¿no? Sí se puede desobedecer a los padres si nos obligan, por ejemplo, a ir a un espectáculo inmoral, ¿no? Aquel papá que le dice al hijo, vente mijo, vas a hacer tu primera comunión hoy, y no es la de la iglesia, es por aquí en algún barcito, ¿no? Ahí sí se puede desobedecer. Y la segunda cosa en la que sí se puede desobedecer a los padres es en la elección de la vocación. Ay, mijo, es que si tú te vas al seminario yo me voy a morir, ¿no? Y te estoy mandando que no te cases con esa chica, ¿no? Porque yo soy tu madre y te lo digo, ¿no? En eso sí se puede desobedecer, porque la vocación no es algo que tú y yo elegimos. La vocación es algo que Dios elige para nosotros. Y entonces, por encima de lo que nuestros padres quieren, está lo que Dios quiere. Entonces, en estas dos situaciones, sí se puede desobedecer a los padres. Ayuda en sus necesidades, la última, ayuda en sus necesidades.
Cuando fuimos pequeños, tú y yo no nos podíamos valer por nosotros mismos. Y es allí donde es injusto que cuando ellos hicieron lo que pudieron, como Dios les dio a entender, lo hicieron por ti y por mí. Cuando son ancianos, cuando los despreciamos, cuando los hacemos a un lado, ese es un gran pecado. No ayudarlos en sus necesidades. Y es pecado porque es un pecado de injusticia. Y las injusticias claman al cielo. ¿Quiénes pecan contra este deber de ayudar a los padres en sus necesidades? Primero, quien abandone a sus padres obligándolos a ejercer un oficio indigno porque tienen que comer. ¿Quiénes más pecan contra este mandamiento en este rubro? Quien no los atiende en sus enfermedades, quien los abandona. Y algunos, como son de iglesia y de la parroquia de la Luz, dicen, no, padre, pues aquí no pasa esto, no vayamos muy lejos. Aquí en la Lombardo hay un asilo, bueno, y en Ilán otro, que atienden unas mujeres que tienen una asociación llamada Hogares por el Amor de Dios. Y estas mujeres tienen una condición para recibir a los ancianos: que no tengan a nadie, que no tengan familia, que no tengan ninguna pensión, que no dependan de nada ni de nadie. Y ustedes han de decir, bueno, ¿y quién va a estar en ese asilo? Si alguien siempre tiene algún familiar o algo, pues esos asilos están llenos y viven de la caridad, están llenos. Y ese es un gran pecado, el abandono a los padres. Quien no se preocupe por sus auxilios espirituales también peca contra este mandamiento. Ay, mamá, ¿para qué te quieres confesar? Ay, mamá, papá, ¿para qué quieres ir a misa? Tan mal te portaste durante tu vida y ahora resulta que te quieres hacer santo al final. Bueno, pues quien no busque la atención espiritual, los auxilios espirituales para sus padres, está pecando contra este mandamiento. Nos dice el libro del Eclesiastés 3:18. Dios maldice a los hijos que no se preocupan por los padres. Y hay un ejemplo muy grande, el Cam, hijo de Noé, que se burló de su padre y este lo maldijo y su maldición recayó, dice la Sagrada Escritura, en toda su descendencia. Otro ejemplo lo tenemos en Segunda de Reyes, capítulo 18, el hijo de David, Absalón, cuando se rebela contra su padre y mientras va huyendo pierde la vida. Es decir, hay pecados que claman al cielo y el abandono de los padres es uno de ellos. Ahora, después de estos deberes de los hijos para con los padres, podríamos decir, bueno, este pecado solamente es por falta de, bueno, pues también en este rubro de los hijos hacia los padres, también hay un pecado, un gran pecado por exceso de amor a los padres. ¿Cómo, padres? ¿Se peca por exceso? Sí, se peca por exceso a los padres, por exceso de amor a los padres, aquellos que incumplimos deberes importantes, incumplimos deberes más importantes por los papás. Más importantes como cuáles, como el amor a Dios, por ejemplo, ¿no? Incumplimos deberes más importantes. Aquellos que no honramos más a Dios que a nuestros padres. Estamos pecando por exceso en el amor a los padres. Por ejemplo, aquella persona peca muy fuerte, aquella persona que no responde a la vocación que sabe que ha recibido de Dios porque no se quiere separar de sus padres, por un apego excesivo a sus padres, está pecando contra este mandamiento. Yo sé que Dios me llama, yo he descubierto en mi vida que Dios está queriendo algo para mí, pero como no quiero dejar a mis padres, eso me hace que no le responda a Dios. Y entonces fíjate, estás faltando a Dios en primer lugar. Y otro ejemplo es aquel que descuida los deberes como esposo, como esposa, por un refugio excesivo o enfermizo, la llamada mamitis, ¿no?
es el hombre de la casa, pero nada más suena el teléfono y es mamá y hasta actúa como niño. Ay, sí, mamita querida, ¿no? Aquellos que hay un refugio enfermizo y entonces antes de llegar a la casa del trabajo tengo que pasar a ver a mi mamá. Y no es malo verla, no es malo visitarla. Aquí el pecado es cuando se descuidan deberes mayores por atención excesiva a los padres. Vamos a pasar ahora a los deberes de los padres para con los hijos, porque no es solo procrear, no es solo engendrar, sino que es también la educación moral y espiritual de los hijos. Y aquí podemos irnos a echar un vistazo al Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2221. Los primeros responsables de la educación de los hijos son los padres. Así que casi nunca se puede suplir este deber, nunca. A nadie le corresponde más que a los padres con relación a la vida cristiana y con relación, y ahorita vamos a ver cuáles son los pecados por exceso. En la formación de la vida cristiana, que no es otra cosa más que corresponder a aquello que nos comprometimos en el bautismo. Padre, ¿a poco yo me comprometí a eso? Sí, no te acuerdas, pero al inicio del bautismo el padre te preguntó que si estabas dispuesto a cumplir con la obligación de educarlo en la fe y tú dijiste que sí. Y te digo que dijiste que sí no porque yo estuve ahí, dijiste que sí porque si no hubieras dicho sí, al menos si hubiera sido yo el que iba a bautizar, no bautizo. Y por eso es un deber, porque es sí rezar por los hijos. Aquella mamá que dice, bueno, padre, yo sí, porque yo rezo por mis hijos, sí. Pero también es poner los medios eficaces para que el hijo crezca cristianamente. Poner el ejemplo, los buenos consejos, la elección de escuelas apropiadas, el vigilar sus compañías desde que están pequeños. Porque desde que son bautizados, bueno, esa es una manera de cumplir con esto, que los llevan a bautizar, es el mejor de los regalos que le pueden dar. Pero en las primeras semanas donde empieza a hablar, es muy bonito que mientras crece, se les hable de Dios, se les hable que hay un Dios que lo ama, que lo quiere. Se les hable de Dios, y ya lo había dicho San Juan Pablo II, el hogar es la primera escuela de oración. La familia cristiana, nos decían en algún documento latinoamericano, la familia cristiana es el centro de evangelización, es el primer centro de evangelización. Por eso tenemos que cultivar el valor del ejemplo, cultivar también la búsqueda de su vocación. Y la búsqueda de su vocación no es que cuando crezcas vas a casarte, mi hijo, es hablarle también que hay otras vocaciones específicas, el sacerdocio, la vida consagrada y la vida laical en cualquiera de sus formas. Sobre todo hablamos más del matrimonio, la búsqueda de su vocación que se hace solamente por contagio. ¿Cómo va a querer el hijo asumir la vocación matrimonial si resulta que ve que sus papás no se aman? Dicen, para estar así, mejor ni me caso. Entonces hay que cultivar en estos dos rubros esta responsabilidad, este deber de los padres para con los hijos, en el ejemplo y en la búsqueda de su vocación. Ahora, los pecados por exceso son aquellos, bueno, dice padre, exceso de amor al hijo, pero si esos excesos a veces son nada más cuando se peca por odio, ¿y quién va a odiar a su hijo? No. Es más por un amor desordenado. Me encanta aquel pasaje de Abraham cuando le pide Dios que sacrifique a su hijo Isaac. Y entonces suben a la montaña, es el hijo de su vejez, es el hijo que Dios le había dado ya siendo anciano. Y suben a la montaña y en el momento en que Abraham decide clavar el cuchillo en su hijo, en ese momento que levanta la mano,
regresó su corazón a Dios, porque su corazón se había perdido en su hijo. Lo amó tanto que había olvidado un poco a Dios. Y cuando dijo, obedeceré a Dios y alza el cuchillo para matarlo, Dios sabía que el corazón de Abraham había regresado a él. Y por eso el ángel le detuvo la mano, porque no se puede amar enfermizamente a los hijos. Sí hay amor enfermizo hacia los hijos, cuando atentan contra el desarrollo armónico de su personalidad, los mimos excesivos, ¿no? Y el hombre de 40 años sigue siendo el bebé, y el hombre de 40 años sigue siendo el niño, ¿no? Cuando hay falta de autoridad, ay, porque pobrecito se va a traumar, ¿no? Si le grito. Cuando hay abundancia de medios materiales que lo vuelven egoísta, ahí se peca. Y hay un pecado muy grave: darles todo, no enseñarles a compartir. Todos los padres enseñan a sus hijos a ser los mejores. Tienes que ser el mejor de tu clase, tienes que ser el mejor. Pero no les enseñamos la muy famosa y llamada y muy sonada hoy resiliencia. Y cuando te equivoques tienes que aprender, y tienes que equivocarte, y tienes que compartir. Y tienes muchísimos juguetes y vamos a ir con el vecino y les vas a regalar unos, ¿no? Ay, no, los que le sobran y los que ya no le gustan nada más. Se peca de amor desordenado cuando no los formamos en el compartir. Se peca y los hacemos merecedores de todos, de todo, perdón. Queridos hermanos, en esta Cuaresma 2021 que estamos meditando cada uno de los mandamientos, hoy al revisar el cuarto mandamiento, hagamos examen de conciencia. Y estas preguntas pueden ayudarnos. De los hijos hacia los padres en este cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. He desobedecido a mis padres en cosas justas, no trabajando o estudiando cuando me lo mandaban, llegando tarde a mis obligaciones, andando con malos compañeros, no apartándome de espectáculos y diversiones malas. Pregúntate y responde. ¿Los he tratado con dureza, faltándoles el respeto de palabra o de obra? Preguntémonos eso. ¿Los socorro en sus necesidades? ¿Les he dado mal ejemplo? ¿Me he dejado llevar por la envidia si se destacaban en algo más que yo? ¿He sido causa de que se rompa la paz familiar? Aquellos que cambian de religión y quieren que todos cambien, y en domingo en la comida no hablan de otra cosa más que de eso. La religión es para unirnos, es para amarnos, no para dividirnos. Enseña cómo has encontrado a Dios aquí y habla de tu testimonio, no de que se cambien a ser católicos, porque eso rompe la paz familiar. ¿Les has ayudado en sus necesidades materiales y espirituales? Vamos a hacernos esas preguntas. Y si no, al ratito que termine esta conferencia, regresas el video y las vuelves a escribir. Ahora, de los padres hacia los hijos. Estas preguntas que tenemos aquí. ¿Educo a mis hijos convenientemente en las buenas costumbres, en la vida cristiana? ¿Los corrijo injustamente con cólera? Y como no me hizo caso mi mujer, me desquito con mi hijo, con mi hija, ¿no? O viceversa, ¿no? ¿Los he maltratado? ¿Les he deseado algún mal? ¿Los tengo demasiado mimados? ¿Les permito que anden de ociosos y vagos? Y ya al ratito dice, ay padre, hable con mi hijo para que se componga, ¿no? Pues, si no lo supo educar usted, ¿uno qué va a hacer, no? Y ya el hombrezote está grande, llegando y me golpee, ¿no? ¿Ya para qué? Si no hiciste lo que debías como padre. Delante de tus hijos, ¿cuál es el ejemplo que das? ¿Qué estás haciendo como papá? Pregúntate, porque también esto es parte del cuarto mandamiento. Queridos hermanos, yo soy el padre Iván Alexander y los saludo con mucho cariño desde el Seminario San José. Que el Señor me los bendiga. Agradezco enormemente al padre David esta invitación y a su comunidad parroquial, y les deseo en esta Cuaresma 2021 un verdadero encuentro con Cristo que renueve nuestra vida,
que renueve nuestro amor a Dios, nuestro amor al prójimo, nuestro amor a nosotros mismos, para que en aquella noche de Pascua, en aquel domingo de resurrección, sepamos decir: aleluya, aleluya, ha resucitado el Señor. Agradecemos al Padre Iván todo lo que él en este día nos ha compartido, una cuestión maravillosa el poderle escuchar, el fundamento de la autoridad, el amor a los padres, todos nuestros deberes y obligaciones. Yo creo que esto nos sirve para tener una mejor relación a todos nosotros con aquellos a los que les debemos la vida, el amor, cómo se concretiza propiamente a través de este mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida sobre la tierra, habrá de decir la Sagrada Escritura. Pidámosle al Señor que a todos nosotros nos ayude a cumplir de muchas maneras este mandamiento. Vamos ahora a pedirle a la Virgen María que a todos nosotros nos ayude y les doy la bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos el día de mañana para continuar con nuestra reflexión sobre los 10 mandamientos. Un saludo a todos. Que descansen.